Bueno, pues comenzamos con una nueva parte de las sociedades mercantiles. Hemos visto las sociedades mercantiles personalistas. Vamos a ver ahora las sociedades mercantiles capitalistas, que como ya dijimos en su día, las sociedades mercantiles capitalistas son aquellas en las que lo que tiene más importancia es el capital, más que la persona que constituye la sociedad. Lo importante es cuánto dinero aportan, eso es el capital, cuánto dinero aportan a la sociedad. Son las sociedades capitalistas. Hay 4 tipos de sociedades capitalistas. Nosotros en este vídeo vamos a ver 3. La sociedad comunitaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad limitada nueva empresa. Existe también la sociedad anónima, pero que por su importancia la vamos a ver aparte. Entonces, en esta primera parte vamos a ver estas 3 sociedades capitalistas. La primera de ellas es la sociedad comanditaria por acciones. Ya habíamos visto la sociedad comanditaria simple, que era una sociedad personalista, porque lo más importante en esa sociedad eran los socios colectivos. Veíamos que la sociedad comanditaria era una sociedad que tenía socios colectivos que respondían personalmente con todo su patrimonio sin límite, y había socios también comanditarios que respondían solo con la aportación. En este caso estamos hablando de lo mismo. Es también una sociedad comanditaria que tiene socios colectivos y funcionan exactamente igual que lo que vimos en la sociedad comanditaria. Son los que administran la sociedad, responden personalmente con las deudas de la empresa, etc. Y existe también socios comanditarios. Y los socios comanditarios solo aportan capital. ¿Qué diferencia es la que hay? Bueno, pues la diferencia que hay es que ahora estos socios comanditarios que aparecen aquí tienen que aportar un mínimo de capital, que eso no existía en la sociedad comanditaria simple. Ese mínimo son 60.000 euros. Con estos 60.000 euros ya se responde, con estos 60.000 euros se responde ya de las deudas de la empresa. Ya hay una garantía frente a terceros con la aportación que realizan los socios para responder de las deudas de la empresa. Ya hay un capital importante. Por eso consideramos ya esta sociedad como una sociedad capitalista. Hemos dicho que los socios colectivos son como en la comanditaria simple, que son los que responden personalmente con todo su patrimonio de las deudas de la empresa, y son también, por tanto, los que administran la sociedad. Son los administradores. Esto no quiere decir que estos socios no puedan aportar también capital. Si lo aportan, será dentro de estos 60.000. Bueno, estos 60.000 en realidad es un mínimo. Se sumarían o se incluirían dentro de estos 60.000 euros a cambio de acciones. Se le darían acciones a estos socios que, además de colectivos, serían también socios capitalistas. Hemos dicho entonces que una sociedad capitalista, ¿por qué? Bueno, pues tiene su capital social dividido en partes de igual valor. Todas tienen la misma cuantía y cada una de esas partes recibe el nombre de acción. Como en las sociedades anónimas, en esto se parecen a las sociedades anónimas. De hecho, se rigen por la ley que regula las sociedades anónimas, es decir, la ley de sociedades de capital. Y el capital de estas sociedades, estos 60.000 como mínimo, tiene que estar totalmente suscrito en el momento de su constitución. ¿Qué quiere decir que tiene que estar totalmente suscrito? Quiere decir que tiene que existir ya el compromiso de todos los socios de aportar estos 60.000 euros. Se tiene que saber quiénes son los que lo van a aportar y en qué fecha. Eso es estar totalmente suscrito, es decir, vendido. Pero aún no tiene que estar pagado. Vendido pero no cobrado. Tiene que estar cobrado, o lo que es lo mismo, desembolsado, al menos en un 25% de cada acción. Es decir, cada socio tiene que haber desembolsado al menos un 25% del capital que vaya a aportar. El resto, pues existen plazos para abonarlo más adelante. En eso consiste la sociedad comanditaria por acciones. Existen socios colectivos, existen socios comanditarios. Administran los socios colectivos. ¿Cómo distinguimos nosotros estas sociedades? Pues simplemente por la razón social, es decir, por el nombre, que es cualquier nombre que se le quiera dar a la sociedad con la terminación sociedad en comandita por acciones o S en C por A en abreviatura. Pues bien, esto es la sociedad comanditaria por acciones. Otro tipo de sociedades capitalistas, la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, bueno, el nombre que puede tener esta sociedad se le puede dar cualquier nombre que a nosotros se nos ocurra con la indicación de que es una sociedad limitada. Eso lo podemos hacer poniendo sociedad de responsabilidad limitada detrás o sociedad limitada
o las iniciales SRL o SL, con cualquier nombre que nosotros queramos. ¿Qué características tienen estas sociedades? En primer lugar, puede constituirla un solo socio. A pesar de ser una sociedad, puede ser constituida por una persona, que puede ser física o jurídica, es decir, una sociedad puede constituir a su vez una sociedad limitada. Pues bien, con un solo socio ya es suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora sí que hay una diferencia con las personalistas, y es que no se responde con todo el patrimonio, sino solo con la aportación. Es responsabilidad limitada y se le da la opción a una única persona que quiera montar una sociedad a que responda de forma limitada, creando una sociedad limitada. Tiene que aportar, eso sí, un mínimo de 3.000 euros. En las demás sociedades que habíamos visto, hasta las capitalistas, todas las personalistas, no tenían un mínimo de aportación porque respondían con todo su capital. En este caso, al ser capitalistas, tienen un capital mínimo. El de la sociedad limitada, que se entiende que es una sociedad pequeña, las sociedades de acciones, la comunitaria o la anónima, se entiende que son sociedades más grandes, se les exige un mayor capital. Hemos visto aquí 60.000, en la sociedad limitada 3.000 es el mínimo. Ahora, eso sí, estos 3.000 euros tienen que estar totalmente suscritos, es decir, vendidos y asignados ya a determinadas personas que se han comprometido a pagarlo en un plazo concreto y totalmente desembolsados también. Bueno, he dicho a pagarlo en un plazo concreto, no es en un plazo concreto, tiene que haberse pagado antes de la Constitución. Totalmente suscrito y totalmente desembolsado. Esta sociedad paga por el impuesto de sociedades, es el impuesto por el que se rige, no como las sociedades personalistas que pagaban el impuesto de la renta. Esto es impuesto de sociedades. Este tipo de sociedad, bueno, pues hemos dicho que está pensada para las pequeñas empresas y es la sociedad mercantil dentro de lo que son las mercantiles más habitual y apropiada para empresas con pocos socios y que no necesitan una cifra elevada de capital. Ya lo hemos visto, 3.000 euros. En las sociedades anónimas, el capital está dividido en partes iguales. Cada una de esas partes iguales hemos dicho que les llamábamos acciones. Aquí el capital está dividido también en partes iguales y a cada una de esas partes iguales no les llamamos acciones, les llamamos participaciones y tienen características diferentes a las acciones. La primera, son indivisibles, en eso es igual que las acciones, es la parte mínima del capital y que por tanto no se puede dividir. Son transferibles, igual que las acciones, pero en este caso con alguna dificultad. Por eso dice difícilmente transferibles. ¿Cuál es esa dificultad? Existe el derecho de tanteo. ¿Qué quiere decir que existe el derecho de tanteo? Vamos a pensar que se trata de una sociedad pequeña, donde los socios se conocen. Los socios son importantes, toman decisiones, ahora después lo vamos a ver en la Junta General y en los administradores. Los administradores pueden ser socios y la Junta General se constituye por los socios y toman algunas decisiones que ahora después vamos a ver. Luego es importante, en una sociedad pequeña, es importante ver quiénes son los socios. Pues bien, en una sociedad limitada que han creado unos cuantos socios y que se conocen, pues si uno de ellos decide vender sus participaciones, pues el resto de los socios pueden ponerle condiciones. Lo primero que tiene que hacer el socio que quiere vender es, primero, decirle a sus compañeros que quiere vender. Eso es lo primero. Lo segundo, cuántas participaciones quiere vender, si todas o solo una parte. Lo tercero, a quién se las va a vender, porque el a quién es importante para los socios que quedan. Hemos dicho que se conocen entre sí, todos constituyen la Junta General, todos acuden a la Junta General, entonces es importante saber quién está allí. No le pueden decir que no se las venda, porque todo el mundo tiene derecho a vender sus propiedades. Ahora, una vez que conocen esos datos y conocen también el precio, ellos tienen el derecho de tanteo. Es decir, no me interesa que tú se las vendas a una tercera persona y yo, en esas condiciones que has propuesto, te las compro. Eso es el derecho de tanteo. Yo soy uno de los socios. Cualquiera de los otros socios que haya en la sociedad tiene ese derecho de, una vez conocido a quién se lo voy a vender, cuántas participaciones, a qué precio, pues si me interesa a mí, las compro yo y si no, pues te dejo que se las venda al otro. Esa es la dificultad que tiene la transmisión de este tipo de participaciones. En este caso son participaciones. Las participaciones son no documentadas, es decir, abstracto, no están recogidas en un documento. Simplemente cada uno ha puesto tanto dinero y a cambio se le asigna un número de participaciones que no figuran en ningún documento. Vamos, es decir, que no figura en ningún documento, lo que se quiere decir en ningún documento que se emita.
No existe el documento de participación, sí el registro. Bien. ¿Cuáles son los órganos que tienen este tipo de sociedades, las sociedades limitadas? Pues la Junta General y los administradores. Son los órganos que ahora después vamos a ver. Para constituir este tipo de sociedad, la sociedad limitada, tenemos que hacerlo acudiendo a un notario que levanta escritura pública. En esa escritura pública se incluyen los estatutos. Y una vez realizada la escritura pública ante el notario con las normas que nosotros nos imponemos, acudimos al registro mercantil en el plazo de 2 meses y registramos la sociedad. Esos son los trámites legales para la constitución de esta sociedad. Los órganos entonces, ¿cuáles son? La Junta General de Socios es uno de ellos. ¿Qué es lo que hace la Junta General de Socios? Como dice aquí, es el órgano de decisión y de deliberación de estos temas de aquí. Hay temas que tratan los administradores en el día a día, que pueden gestionar, que gestionan de hecho en el día a día todas las operaciones de la empresa, pero hay temas en los que los administradores no pueden entrar. Son temas que gestiona solo exclusivamente la Junta General de Socios. ¿Cuáles son esos temas? El primero, la censura de la gestión social. ¿Qué es esto de la censura de la gestión social? Pues es valorar la gestión de los administradores, si nos parece adecuada como socios o no nos parece adecuada como socios la gestión que han realizado. Eso es censurar la gestión de los administradores. Si nos parece adecuada, aprobaremos su gestión y continuarán en el cargo. Si no nos parece adecuada, pues tendremos que tomar la decisión de o no aprobar, o simplemente decir no nos gusta pero lo aprobamos, o no vaya a seguir como administradores, porque como vemos aquí, otra de las funciones es la aprobación de cuentas, que es lo que hemos comentado. Nos presentan unas cuentas, no consideramos que estén bien realizadas, pues no se aprueban. Las cuentas anuales son la cuenta de pérdida y ganancias, es decir, el resultado que se haya obtenido, el balance de la empresa, la memoria, pues todo eso son cuentas anuales que se aprueban por la Junta General de Socios. Como resultado de esa aprobación de cuentas anuales aparece un resultado. Con ese resultado se tiene que tomar una decisión. ¿Qué se hace con el resultado? Se deja en la empresa, se reparte. Pues bien, eso es la aplicación del resultado del ejercicio que lo deciden los socios también. Hemos dicho que se censura la gestión de los administradores. En esa censura puede estar el nombramiento de nuevos administradores y la destitución de los anteriores o la continuidad de los que estaban. Los administradores, ahora después lo vamos a ver, se nombran por tiempo indefinido. Eso no quiere decir por toda la vida, quiere decir se nombran y todos los años, cuando se aprueba la gestión, uno de los puntos del orden del día de la Junta General es nombramiento de administradores, que se puede decir se nombran nuevos administradores o continúan los que hay, simplemente, pero año a año se va renovando, si así lo decide la Junta General, que es lo normal, que ponga ese punto del orden del día y año a año pues se toma la decisión de si continúan o se cambian los administradores. Si se quieren modificar los estatutos, eso lo tiene que hacer los propietarios de la empresa, es decir, la Junta General. Si se quiere aportar más capital, ¿quién lo tiene que decidir? Los que aportan el capital, que es la Junta General de Socios. Aumento o reducción del capital. Si está en 3.000 euros no se puede reducir porque es el mínimo, pero si el capital es mayor de 3.000 euros se puede reducir. Si decidimos modificar la sociedad, fusionarla con otra, dividirla en dos, disolverla o transformarla en otro tipo de sociedad, eso evidentemente lo tienen que tomar también, una decisión que tienen que tomar los socios, los propietarios. Cuando se convoca la Junta General de Socios se le permite la asistencia a todos los socios. Se entiende que es una sociedad pequeña y por tanto no requiere, como en la sociedad anónima veremos, que es posible que a los socios minoritarios no se les permita, salvo que se agrupen en un porcentaje mínimo. Aquí se le permite la asistencia a todos los socios. Y como todos pueden acudir, quedan sometidos además a los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios. Si los socios no acuden y se aprueba algo, pues tienen que aceptarlo. El siguiente órgano de las sociedades limitadas, los administradores. Puede ser un único administrador, pueden ser dos o pueden ser más de dos, 3 o más. Si son dos, son mancomunados, es decir, se necesita el acuerdo de los dos para poder tomar una decisión. Si son 3 o más, las decisiones ya se toman por mayoría absoluta. Como hemos dicho, los administradores son el órgano de administración permanente, el que toma las decisiones día a día. Y como hemos visto aquí también, son nombrados por la Junta General que puede destituirlos. Lo hemos visto aquí.
en el nombramiento y destitución de los administradores cada año, porque son nombrados por tiempo indefinido, salvo que los estatutos dispongan lo contrario. No es necesario que los administradores sean socios, pueden serlo o pueden no serlo. Puede ser cualquier persona que se considere idónea para la administración de la sociedad. Para la realización de las cuentas anuales, los administradores deben de seguir las normas de las sociedades anónimas. Ya veremos más adelante cuáles son esas normas de las sociedades anónimas. Y sí que tienen una limitación los administradores de estas sociedades, y es que no pueden ejercer el comercio en una sociedad. Soy administrador de esta y no puedo ejercer el comercio en otra sociedad que se dedique a lo mismo. Si soy administrador, solo puedo estar en esta, sí, en lo referente a esta actividad. Bien, esto en cuanto a los órganos de la sociedad limitada. Lo último ya de las sociedades limitadas, los derechos de los socios. ¿A qué tienen derecho? Bueno, pues tienen derecho, como son propietarios, al reparto de beneficios. Está claro, a las empresas que tengan, las sociedades que tengan beneficios, el beneficio, tienen derecho a su reparto. Hemos visto que ellos deciden lo que se hace con ese beneficio, dejarlo en la empresa, o si ellos lo deciden, repartírselo. Tienen derecho a la parte que les corresponde en función de las participaciones que tengan de los beneficios de la sociedad. Y a la liquidación, al reparto en caso de liquidación de la sociedad. Es decir, si la sociedad esta se disuelve, pues lo primero que se hace es pagar las deudas, y una vez que se hayan pagado todas las deudas, lo que quede se reparte entre los socios. Pues eso es al reparto en caso de liquidación. Es otro de los derechos. Derecho de tanteo, que hemos visto anteriormente. Si uno de los socios quiere vender su participación, tienen el derecho a comprarle la participación en las condiciones que hemos visto, a ser elegidos administradores, como hemos visto, y a participar en las decisiones en la Junta General de Socios, que hemos visto también, y el derecho a ser informados. Normalmente en la Asamblea de Socios se les da la información. Pues bien, eso es en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada. Siguiente tipo de sociedades, la sociedad limitada nueva empresa. Este tipo de sociedad es una sociedad limitada, como dice aquí el nombre, de reciente creación, y que lo que pretende es agilizar para las pequeñas empresas. Esto sí que tiene que ser necesariamente una pequeña empresa, porque limita el número de socios y el número de y la cuantía del capital. Pues para las pequeñas empresas lo que pretende es agilizar su constitución, darles facilidades. Este tipo de empresas también se identifican por su nombre. En este caso el nombre es el nombre de uno de los socios fundadores más un código alfanumérico que se le asigne, código de números y letras que se le asigne, que se le añade al nombre de alguno de los socios fundadores, más la terminación Sociedad Limitada Nueva Empresa o SLNE. Si el socio fundador que ha puesto el nombre más adelante decidiera dejar la empresa, pues cambiaría el nombre de la empresa por el de otro socio que aún continuara en la empresa. Bien, ¿qué características tiene entonces? Pues, por ejemplo, para constituirla, esta es una de las características que la diferencian de la sociedad limitada, que tiene facilidades tanto administrativas como fiscales. Administrativa en el sentido de que se puede constituir en 48 horas, no los 60 días que habitualmente puede tardar esta en el tema de notaría y registros. En este caso existe la posibilidad de trámite a través de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de lo que se llama el documento unificado electrónico, el DUE, que permite su creación y su constitución en 48 horas. Y siendo presencial también, porque los notarios y registradores están obligados para este tipo de sociedades a hacerlo en un plazo máximo de 48 horas. Eso, ventajas administrativas. Ventajas fiscales, bueno, paga el impuesto de sociedades, igual que la sociedad limitada, pero en los primeros años se le concede un aplazamiento, que no exención, es decir, sí que tiene que pagarlo, pero se le concede que lo haga más adelante, un aplazamiento en el pago del impuesto de sociedades. Lo podrá hacer más adelante. El capital para este tipo de sociedades, bueno, el mínimo es de 3.000 euros, igual que la sociedad limitada, pero ahora se establece una cuantía máxima para que sea verdaderamente una pequeña empresa de 120.000 euros como máximo. La cuantía que aportan está dividida en partes iguales e indivisibles, que también se denominan participaciones, que por tanto tienen las mismas características que en la sociedad de responsabilidad limitada. Con una condición, que las aportaciones tienen que ser necesariamente dinerarias. Aquí pueden ser aportaciones también en bienes. Se pueden aportar bienes que se valoran en especie, que se dice. Aquí no caben las aportaciones en especie, necesariamente tiene que ser dinero. Y la responsabilidad de los socios, al igual que aquí, está limitada a la aportación. La aportación que realicen los socios es la garantía que tienen los terceros de que se responde con ello de las deudas que tenga la empresa.
existe pues este capital. No existe una responsabilidad personal de los socios, sino limitada a la aportación. Y como hemos dicho que tiene que ser una sociedad pequeña, pues el número de socios para la constitución es de 1, puede ser desde 1 hasta 5 como máximo. Solo pueden ser personas físicas. Aquí hemos visto que podían ser también sociedades que a su vez crearan una sociedad. Aquí solo pueden ser personas físicas. No se pueden constituir, no puede constituir una sociedad limitada, nueva empresa, una sociedad o algún otro tipo de sociedad. Y por ser sociedades que tienen algún tipo de ventaja, pues se les limita también en cuanto a la actividad que pueden desarrollar. Es decir, pueden desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras. Todo esto son sociedades de extracción industrial, de construcción, comercial, turística, de transporte, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales, de servicios en general. Esas son las limitaciones que tienen este tipo de sociedades. No pueden hacer una actividad minera, por ejemplo, que no está dentro de las actividades a las que están limitadas las sociedades limitadas en nueva empresa. En cuanto a los socios, pues resumiendo un poco, porque algunas de estas características las hemos visto ya, las características que tienen. Solo pueden ser personas físicas, tienen que estar entre 1 y 5 en el momento de la fundación. Sí que es posible que posteriormente, si alguno de estos 5 hace una venta de sus participaciones, que se la puede hacer a 2 personas por separado y por tanto puede haber más de 5. No se puede ser socio único. Cuando hemos dicho que puede ser un único socio, puede ser entre 1 y 5, bueno, pues si es un socio único, no puede ser socio único de más de una sociedad limitada a nueva empresa. Puede ser socio de más de una, pero no socio único en 2 o más. Y este tipo de sociedades, pues al ser sociedades tan pequeñas, no es preciso que lleven un libro de registro de socios. Y eso sí es todo lo que vamos a ver de estos 3 tipos de sociedades. Posteriormente veremos ya el último tipo de sociedades capitalistas, que es la sociedad anónima.